Nacional para reclamar que los recursos marinos que se han descubierto al oeste de Canarias son de propiedad del pueblo canario. Bien, el problema que tenemos nosotros aquí ahora mismo, y yo personalmente, es que la información es tan abundante que no sé por dónde cogerla, la verdad, porque esto es muy difícil encontrar un hilo conductor que nos lleve a eso. Yo sí quiero decir que España, al presentar esa ampliación hacia el oeste de las Islas Canarias, voy a volver un poco al principio, si me lo permite. Aquí pongo, nosotros estamos mirando al futuro con el cotizo, estamos mirando para atrás, no miramos hacia adelante. Entonces, volvemos a esta diapositiva donde aparece cuáles son los documentales. Monopolio de los océanos, el mar de China, la guerra de los archipiélagos, y aquí pertenece el mar, que es la parte que hemos visto ahora en estos minutos. Este mapa, vamos a... Este mapa es un mapa donde ya se han repartido el mundo. Es decir, en este momento, si al ver el primer documental, ahí explica cómo se han repartido el mundo. Es decir, ha habido mayor reparto de territorio de la historia actualmente, no en el pasado, sino ahora mismo. Lo que ustedes ven marcados aquí en estas líneas oscuras son los territorios que se han repartido. Aquí estamos nosotros en este punto. Aquí está Portugal, que ha aumentado su territorio casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Tenemos a Francia, seguimos, para que vean, por ejemplo, aquí está una lista, que es un pequeño cuadro que hemos hecho. Estados Unidos ha aumentado su territorio el 80%, Francia el 97%, Australia el 28%, Rusia el 83%, Gran Bretaña el 89% y Nueva Zelanda el 94%. China no, porque China no entró en el reparto colonial. Si vemos aquí lo que son la zona exclusiva de Estados Unidos, vemos que esta parte de aquí, esto corresponde a Alaska, esto es el Océano Pacífico y esto es el Océano Atlántico. Y aquí estos son también el Océano Pacífico. Este es el reparto que ha hecho Estados Unidos y que estamos hablando de 9.786.000 kilómetros cuadrados de superficie marina. La que se lleva la palma de todo es Francia, porque Francia tiene todavía muchas colonias. Y vemos que Francia ha aumentado 10.700.000 kilómetros cuadrados de superficie de su territorio, utilizando, lo que es más grave, es que esos territorios, como el caso de las islas, son poblaciones pequeñas, poblaciones que no pueden defenderse del expolio que le están haciendo y luego, sin embargo, se lo quedan. Y eso al calor de las Naciones Unidas, porque yo tengo mis dudas sobre el planteamiento que se está manejando sobre las Naciones Unidas, no van a sacar la pata del barro, no es así, desde mi punto de vista, todo está. Aquí tenemos, voy a volver aquí, esta isla de Clipperton, que he mandado aquí, que está en rojo, que son 431.000 kilómetros cuadrados. Yo quiero situarle dónde está la isla de Clipperton. Voy a buscar, si lo consigo rápidamente. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver. Le voy a poner un ejemplo sencillo para que usted vea el volumen de espacio marino que es una isla. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Esta es la isla de Clipperton, está a 1.280 kilómetros de Acapulco, a 900 kilómetros de la Galápagos y está en el Pacífico y tiene una superficie de zona exclusiva que cubre casi todo el territorio francés. Estamos en este momento de mayor reparto del territorio de la historia. Por eso puse yo aquí esto en rojo, para que se viera la diferencia que hay, porque le doy un ejemplo sencillo para que ustedes comprendan el verdadero problema. En la fachada de la costa atlántica africana del Estrecho de Gibraltar al paralelo 2740, esos son 1.000 kilómetros de territorio, de espacio, de perfil.
Si multiplicamos 1000 kilómetros por 260 kilómetros, que sería, 360 kilómetros, sería la zona económica exclusiva, son 360.000 kilómetros. Si ponemos el compás en la isla de Hierro y hacemos un radio y calculamos, son 400.000 kilómetros cuadrados, una sola isla tiene más territorio que toda la fachada atlántica africana del mar. Para que vean el espacio marino que tenemos nosotros como nación independiente. Porque claro, esto se hurta al conocimiento público. Yo no quiero ya ser pesado más con esto porque esto resulta bastante tedioso, pero me gustaría que si quieren entramos en un pequeño debate y podemos ir explicando poco a poco lo que hemos hablado. Antes de entrar al debate, permítame comentar que antes se me pasó por la premura del tiempo y tal, que respecto a los archipiélagos, la Convención de Jamaica los contempla perfectamente en la parte cuarta, artículo 46 al 59, ambos inclusivos. O sea, las islas solamente tienen un artículo, pese al rendimiento, entre comillas, que según Juan ha explicado, le están sacando las potencias coloniales respecto a la delimitación de su zona económica exclusiva, y los archipiélagos tienen ese tratamiento, efectivamente, que insisto, no existía antes el concepto de archipiélago para los anteriores convenios de Ginebra de 58-60 y para el derecho constitucional anterior. ¿Qué ocurre? Y luego, si quieren, el debate podrá salir. Que España pretende, o mejor dicho, el Estatuto de Autonomía de Canarias, ese nuevo que han hecho, que parece que va a ser la panacea, que va a arreglar todo, pretende aplicarle a Canarias el principio archipelágico, que es exclusivo y potestativo de los archipiélagos ya constituidos en estados soberanos, como por ejemplo Cabo Verde. ¿Y en qué consiste? Pues como ya les dije antes, en delimitar, en hacer un perímetro archipelágico que se llama uniendo los puntos sobresalientes de cada isla más alejada, y a partir de ese polígono irregular se mide la anchura del mar territorial y la anchura de la zona económica exclusiva y obviamente la plataforma continental. ¿Qué ocurre? Que las aguas que antes eran aguas interiores, ahora serían, quiero decir que bien digo que antes eran aguas interinsulares, ahora serían aguas interiores de Canarias. Lo que ocurre es que a Canarias, en tanto que colonia, porque vamos a ver una cosa, señores, vamos a hablar claro y vamos a hablar sin tapujos y sin historia. Canarias es una colonia, o sea, y eso lo dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, no que lo digamos nosotros. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, cuando se habla de colonia, dice territorio lejos de la nación que lo hizo suya, a la cual se le aplica habitualmente, bueno, pues legislaciones diferentes. Por ejemplo, el REF, por ejemplo, nos considera una región ultraperiférica. Vamos a ver, usted y yo, ¿quién estamos más lejos? Usted está más lejos de mí o yo estoy más lejos de usted. Estamos a la misma altura. Todo será en función de dónde nos veamos, ¿no? Y esa es un poco la gran tragedia de Canarias, que está sumida en una, como yo llamo, y lo he dicho reiteradas veces, en una canallesca e infame indefensión político-jurídica en la que nos va a costar muchos años. Ya si quieren... Al calor de lo que decía aquí, no solamente yo afirmar lo que dice, las líneas de base, que estas líneas que aparecen aquí serían las líneas de todo el espacio territorial. Las líneas serían las líneas del perímetro archipelágico. Pero todas las aguas encerradas en esta línea serían aguas interiores canarias. A ese espacio terrestre y espacio marítimo se le correspondería un espacio aéreo de iguales dimensiones. O sea, que imagínense ustedes el potencial que tendría un futuro Estado archipelágico canario libre y soberano. Y este espacio de aquí, que estamos marcando aquí, 296.000 kilómetros cuadrados, que es lo que España está solicitando a las Naciones Unidas, eso es como si fuera toda la Italia entera. ¿Sí? Aquí cabe toda la Italia entera. Es decir, nosotros somos una gran nación porque tenemos un espacio, desde el punto de vista geográfico, terrestre pequeño, pero tenemos un inmenso territorio que estamos hablando de 296.000 kilómetros cuadrados de superficie. Sí, estamos en una situación privilegiada, pero claro, ¿cómo hacemos llegar esto? Es lo que estamos haciendo ahora. Pero esto es una experiencia muy pobre de lo que habría que hacer. Y dejo la palabra si quieren hacernos alguna pregunta y podemos ir viendo aquellas cosas que ustedes tengan dudas. Si yo tengo todas las dudas, espero que ustedes también.
y yo sé que esta charla no es como otra cualquiera, así que tiene su fondo bastante. Bueno, yo un poco sé del tema porque he participado en varias reuniones que han hecho ellos, pero sé que para la gente sencilla es algo difícil. Lo importante es que hay una unidad que los tenemos ahí. Hay unas leyes internacionales que nos dicen que el Estado español no se las puede llevar para allá, que son de la gente que vivimos en este archipiélago, y por lo tanto vamos a ver los entresijos que hay y las preguntas que ustedes tienen que hacer, porque también es importante que solo tener muy calladito, tanto el gobierno español como los otros países que han investigado el tema, y el tema es qué es lo que quieren hacer con eso ya se viene. Y es importantísimo, porque eso es nuestro, y podríamos diversificar nuestra economía, y según los estudiosos en el tema, podría ser tan importante o más importante lo que tenemos en ese sector que incluso que el turismo para el futuro de Canarias. Pero bueno, ahora hacemos unas preguntas que ustedes quieran conveniente a los ponentes. Repito. Vamos a ver, me gustaría que en primer lugar, bueno, está claro que Canarias lo tiene tipificado y no lo esconde, pero está claramente, ¿sí? ¿Cómo está Canarias integrada en la Unión Europea? Pues está integrada como un territorio DOM, es decir, está como las colonias francesas, lo que le llaman ultraperiferia, pero la tratan como una colonia, es decir, no lo dicen, pero realmente está como una colonia integrada en la Unión Europea, con ese estatus. A mí me gustaría que don Juan nos clarificara un poquito más una visión rápida, que ya lo puso en el mapa, dice, ¿qué está ocurriendo en el mundo con la declaración de las zonas económicas exclusivas? El ejemplo de Francia, muy bueno, pero me gustaría que también ese ejemplo de Francia lo dijera, aunque sea en síntesis chiquitito, ese cuadrante que tiene, para que los que estemos aquí lo vemos mejor, en comparación con la población, es decir, cuánto aumento de cantidad de kilómetros se consiguen de propiedad y quiénes están viviendo ahí, con lo cual veríamos lo ridículo y espantoso que sería esa cifra. Y luego nos explicara un poquito mejor este ejemplo de Francia, es decir, ¿dónde aumenta Francia su capacidad económica en el mar y de propiedades en el mar de kilómetros? ¿Por su territorio que está cerca de sus costas? No, por las colonias. ¿Y por la colonia cómo lo establece? Si no es un archipiélago, estado, sino el concepto del reparto, ¿por qué se está utilizando el concepto? Es el 121 de isla y de no archipiélago. Cuando hay una isla sola tiene lógica, pero cuando un conjunto, es decir, ¿por qué aprovecharlo de la isla y ponerle alrededor zona económica y una isla y zona alrededor económica? Vamos a ver, España cuando ha presentado esta propuesta de reclamación de la plataforma continuada de las Islas Canarias, hace abstracción del archipiélago. El archipiélago no existe, porque el archipiélago evidentemente no lo puede hacer, que España no puede limitar las aguas archipiélagas porque está infoficitada para ello. Entonces utiliza las islas, y como veremos, ahora mismo vamos a hablar de Francia primero, ¿no? Mira, aquí vemos que esta parte de azul clarito que vemos aquí sería el territorio de la Francia continental. Pero es que aquí tenemos Guadalupe y Reunión. Aquí tenemos la Guayana Francesa, que es un territorio continental, que curiosamente está en una situación exactamente igual que la nuestra, porque estos territorios que estamos marcando aquí, estos son del Caribe. Esto sigue siendo ya lo Atlántico y estamos hablando del territorio continental de América del Sur. Y estamos hablando de aquí de lo que es la isla de Reunión, pero esto aquí ya es todo el Pacífico. El Pacífico por aquí, en este caso, y el Pacífico por otro lado, es decir, es un espacio enorme con una población muy pequeña. Donde está la gravedad del asunto es que se están apropiando de un territorio en pueblos que no se pueden defender, que no pueden hacer nada. Y esto lo consiente la Unión Europea, cuando en el primer mapa veíamos como todo ya se lo habían repartido. Entre ellos estamos nosotros. Y lo curioso del caso, si avanzamos un poco aquí, por ejemplo, vemos aquí en el Pacífico, Francia lo que tiene, en el caso de Crípito, Nueva Caledonia, el Océano Índico, las Islas Crozet, todo esto, le pregunta a cualquier francés, no sabe ni siquiera dónde están las islas, no sabe ni siquiera dónde. Pero sin embargo, lo tienen en la lista para apropiarse. Si seguimos, vamos a ver qué es lo que pasa aquí con el trato este. Dice que no quiere. Vamos a ver. Bueno, esta es lo primero que yo quería que vieran. Aquí tenemos el reparto de todas las zonas inclusivas. Y aquí en este punto,
es donde está Portugal, con las Islas Madeira y Azores, y aquí, fíjense que en este punto que se adentra en un espacio que son las Islas Salvajes, que Portugal se la apropia para sí, España no dice nada, o si dice, lo dice con la V pequeñita, pero ese es un territorio nuestro también. Y estos son los espacios que se han repartido, ¿no? Toda esta parte que usted ve aquí, eso es lo que es el mayor reparto del territorio del Estado. O sea, vamos a ver, España y Portugal se creen que están todavía en el año 1493 cuando se repartían la mar Océana más allá del estrecho de Gibraltar, da la impresión, ¿no? El tema de basarse en la isla, porque lo que ha hecho España, como ha explicado Juan, ha sido poner el compás en la isla del Hierro y a partir de ahí trazar todo un territorio submarino que no le corresponde. Porque, vamos a ver, yo quiero que esto lo tenga muy claro, vamos a ver, es que es metafísicamente imposible que un territorio que ocupa lo que ocupa en la península ibérica, con las Islas Baleares al este, pueda tener ampliaciones extras de su territorio lejos del propio territorio. Eso no se come ni nada. ¿Por qué la Unión Europea en su momento nos incorporó como región ultraperiférica? Bueno, junto con los territorios de un francés que ya hemos comentado, Azores, Madeira, y Martinica, Guadalupe, Reunión, y ahí estamos como territorio, como región ultraperiférica. Pero es que la propia legislación española, la Constitución española del 78 y la propia legislación derecho comunitario, no habla nunca de archipiélago canario, habla de Islas Canarias. Y si bien es cierto que el archipiélago, la figura del archipiélago tiene mayor peso específico desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, no es menos cierto que se le puede sacar más partido al tema de las islas, como muy bien está respondiendo a Juan. No obstante, y termino, como ya comentaba antes, España pretende aplicarle a Canarias ahora con el nuevo Estatuto de Autonomía el principio archipelágico, insisto, que es potestativo de los archipiélagos constituidos en estados soberanos. Más preguntas. La importancia de los minerales que hablamos antes, o que ella ponía, no sé si igual lo digo antes, es que esos minerales, el potencial fuerte de esos minerales es que tienen muchos elementos que sirven para esto y también para una nueva tecnología. Y por eso la disputa entre muchos países para apropiarse de un tema que no es. ¿Tú qué dirías? Yo era, porque no entendí muy bien por qué incluyen a salvajes, que siempre he pensado, ¿no? Yo creo que se me oye, tengo el tono alto. Yo tenía entendido, ¿no? Salvajes de Portugal, porque está por la plataforma, porque está unida a la... No, porque está más cercana a nosotros. Sí, más cercana sí, pero no es territorio pero portugués. Hay también otra cosa importante, es que de acuerdo con el derecho, si una isla no tiene medida propia, no tiene, digamos, derecho a la plataforma continental. Si ya, no pero... tiene economía propia, si no la tiene. Pero curiosamente, solamente una cosa, pero sin embargo, en el pasado se puede ir a los archivos y mirar que España construyó un faro allí hace muchos años. Así lo salvaje. ¿Y los portugueses no lo están reclamando para ellos? No, los portugueses ya lo han reclamado. Vamos a ver. Aquí hay una política de hechos consumados. En el año 1981, Portugal delimita su zona económica exclusiva y traza 3 subzonas. La subzona 1, que pertenece a lo que es la parte continental de Portugal, o sea, la península ibérica, la subzona 2, que serían Azores, y la subzona 3, que es Madeira. ¿Qué hace con las salvajes? Las incorpora. Y de forma por debajo de la mesa, por llamarlo así coloquialmente, las incluye en la región de pesca de Madeira. Pero ¿por qué digo antes, y ahora lo acaba de comentar Juan, que Portugal está conculcando el punto 3 del artículo 121 de la parte octava, régimen de las islas de la Convención de Jamaica, vigente? Es que hay que decir que la Convención de Jamaica de 1982 es la que está vigente. O sea, el derecho del mar emanó de ahí. Entonces, ¿por qué? Por lo que acaba de decir Juan, porque el punto 3 del artículo 121 dice que no podrán tener zona económica exclusiva aquellas islas que no tengan habitabilidad propia, o sea, que no vivan en interior. Y esa es la política de hechos consumados que se está haciendo, y nosotros aquí, pues de carnavales, de romerías, de fiestas y de tal y cual, y no nos concienciamos del problema enorme que tenemos.
podemos ser, lo decía hace tiempo el director del periódico El Día, donde yo estuve escribiendo 7 años, podemos ser la Singapur de África, pero es que los hijos de Canarias sostienen que podíamos ser, Juan. No, totalmente como Noruega. Noruega, por ejemplo, vive solamente del petróleo, pero no el petróleo que extrae, como le pasó a Venezuela, que se paranteó el petróleo, sino que ellos lo que hacen es que esa reserva de dólares les produce unos intereses y trabajan con los fondos de inversión, que es lo que están viviendo ahora. Es decir, nosotros podemos estar a ese nivel y por encima de ellos sí cabe. Yo, al calor de esto, es decir, cuando se refiere al Tratado de la Unión Europea, al actual Tratado de Lisboa, en el artículo 3, el 424, dice: el tratado que establece la Comisión Europea como isla, es curioso, siempre todos los tratados nos colocan como isla, nunca como archipiélago. Pero sin embargo ahora han rectificado, ahora la quieren colocar como archipiélago. Es curioso porque el trato que se le da a esto es discriminatorio, porque desde el punto de vista conceptual los archipiélagos son un ente que da unidad, de conjunto. Sin embargo, a dispersión, ¿sabe? Las Islas Canarias son muy lindas, las Islas Canarias son el paraíso de las Islas Canarias, pero nunca se habla del archipiélago canario, siempre las islas, que es una forma de dividirnos entre tenerlos separados. Y ese proceso viene a través de los siglos. Y cuando tratamos algunos de hacer cambiar eso, nos encontramos siempre con el mismo problema. Las Islas Canarias, y sobre todo la televisión canaria, que es la peor de todas, esa es la que todavía es el gran agente colonizador aquí. Se da la circunstancia anecdótica que se habla de Islas Canarias refiriéndose justamente a las Islas Mayores y luego se llama archipiélago de Chinijo a los islotes que están al este de Fuerteventura. Eso es una contradicción, vamos, y yo creo que es un insulto a la inteligencia de los canarios, ¿no? Pero bueno, así estamos, ¿no? En pleno carnaval, vamos a llamarlo así. Según la Constitución Europea del Tratado de Lisboa, siempre dice el tratado que que todo el conjunto de sus regiones ultraperiféricas son un territorio escaso y clima difícil, lo dice literalmente. Fíjense lo que es el territorio escaso. Por ejemplo, siempre isla, nunca archipiélago. Las Islas Azores tienen 953.000 kilómetros cuadrados de superficie. Las Islas Madeira, 446.000. Canarias, 564.000 kilómetros. Reunión, 315.000. La Guayana continental francesa, lo que digo la francesa, estamos hablando de 134.000 kilómetros cuadrados. Guadalupe, 96.000 kilómetros cuadrados. Y Martinica, 48.000 kilómetros cuadrados. Todo eso suma 202.550.000 kilómetros cuadrados, que es el 67% del total del territorio europeo. Fíjense la consideración que tiene, es decir, esas islas ultraperiféricas tienen el 67,83% de todo el territorio europeo. ¿Y por qué incluyeron un territorio continental? No entiendo. Propiedad de la segunda. No, es que la Guayana es continental. Es continental. La Guayana francesa es un territorio Sí, continental. no, yo sé que es continental, pero lo demás son islas. Sí, porque es que, vamos a ver, el colonialismo tiene un montón de facetas. Cuando en el Tratado de Roma del 57, ¿qué hacer con los territorios que son colonias, pero ellos eufemísticamente llamaron relaciones especiales con algunos de los Estados miembros? Habían dos estanterías, dos casilleros, dos alacenas. Uno era los departamentos franceses de ultramar, los DOM, y otro los países de ultramar, los PENOM. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos territorios, ¿cuál fue el problema? Al desintegrar a Canarias en la Unión Europea, España no se va a los territorios, departamentos de franceses de ultramar, que es lo que a ellos les interesaba, que fue donde nos metieron. Pero no querían que Canarias entrara como un territorio no europeo. Y por lo tanto nos colocaron en los departamentos franceses de ultramar. Y por eso somos ahora un territorio ultraperiférico. ¿Por qué? La génesis de esa decisión fue la resolución 110 de la 14ª Conferencia de Regiones Europeas celebrada en Lisboa, que la presidió el actual secretario general de la ONU, el tal Guterres, donde se decía que los territorios insulares que habían tenido una gran relación histórica con los países europeos había que integrarlos
en las mismas condiciones y demás. Entonces, a España, hay que decirlo también, España nos hurtó de forma canallesca y miserable la cuarta parte del Tratado de Roma, donde teníamos la posibilidad de tener unas relaciones de tú a tú con la Unión Europea, donde íbamos a tener el euro, donde no pagábamos nuestras producciones y nuestras exportaciones, no pagaban aranceles, donde podríamos tener libertad aérea con los países de la zona, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la historia de Canarias, o sea, un cúmulo de mentiras, de engaños, de traiciones, porque la cúpula dirigente en aquella época estaban perfectamente informados de lo que pasó. Entonces pasó un poco salvando las distancias históricas con lo que pasó cuando el proceso autonómico español. Canarias no accedió por la vía del artículo 151, donde supuestamente iban a acceder los territorios históricos, como País Vasco, Cataluña y demás, y a posteriori Andalucía. A Canarias nos metieron de cabeza por el artículo 149, ante el temor al resultado del referéndum que implicaba la vía del artículo 151, dado que en aquel momento la efervescencia nacionalista en Canarias era manifiesta por la OPC, UI, en fin, toda aquella movida. La consiguiente LOTRACA, la Ley Orgánica de Transferencia a Canarias, que posibilitaba o que de alguna forma iba a complementar ese déficit, digamos, autonómico de una vía a otra, después se complementó con la famosa LOTRACA, y que la famosa LOTRACA al final, ¿qué significó? Con una avalancha impresionante de funcionarios peninsulares, como se les llama, y bueno, y ya conocemos la historia cuál es, o sea, no hace falta ir más allá. Para ahondar un poquito en eso y termino, es decir, ¿por qué Canarias no fue como un territorio social de la Unión Europea? Que no, un territorio no europeo. Porque el 90% de todos los territorios asociados a la Unión Europea son hoy países independientes. Entre otros, Argelia fue un territorio asociado a la Unión Europea, Camerún, territorio asociado a la Unión Europea. Es que entonces, Argelia era una provincia francesa, no nos olvidemos. No, vamos, para que cierra. ¿Qué? ¿Llegas en tu primera hora? ¿No? Vamos a ver. España quiere que Canarias pueda pescar más, porque no puede pescar atún. Y entonces desde Galicia cierran ellos, cierran el mar, y Portugal le pide permiso y le dice Portugal a España, ni un kilo más para Canarias de pescado. Eso salió en el diario, pero Yo que la verdad es que no sé qué decirle, porque las cosas son tan evidentes. si la sierra salvaje son Canarias, no se sabe quién es. No, pero no es eso. El problema es que el problema nuestro es que nosotros siempre estamos quejándonos de cómo nos tratan y nos maltratan, y seguimos quejándonos, estamos continuamente quejándonos de cómo nos maltratan, pero sin embargo no nos podemos ya reclamar nuestros derechos. Pues claro, el problema de esto es que si yo, le voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando usted vaya al supermercado y compra un kilo de sal, averigüe de dónde viene la sal que usted está comprando. Es que hasta la sal la importamos. Es decir, eso es de una gravedad tremenda. Estamos rodeados de mar por todas partes e importamos la sal. Cuando aquí antes la sal era un punto importante de suministro para los barcos. Sin embargo, hoy importamos la sal. Nos van acorralando. Nunca en toda la historia de la colonización española en Canarias, nunca hemos sido tan colonia como ahora. Tan dependiente del exterior. No, pero es que ese es el modelo colonial actual. Antes era la fuerza de las armas, pero ahora es el poder del control. Nosotros somos, le voy a poner un ejemplo bastante gráfico. Los agricultores franceses se dedican a cuidar, a cultivar, a criar oca para extraerles el hígado, para hacer el hígado. Entonces cogen un fonil y le meten al animalito comida por los hocicos, ¿no? Hasta que le atrofian el hígado, ¿no? Y mientras que el hígado, el agricultor no quiere ni las plumas ni la carne, quiere el hígado. Y a nosotros igual nos meten la comida aquí, que es lo que a ellos les interesa, sí. Consuma, pero no produzca nada, no haga usted nada.
Entonces, por eso no tenemos trabajo, por eso no podemos tener un futuro. Nuestros hijos no tienen futuro, porque no hay dónde emplearlo, en qué capacidad creativa hay. Si todo, la silla, la mesa, la ropa que tengo puesta, todo absolutamente viene importado. El nivel de dependencia, como dice Juan Suárez, es de tal calibre que inclusive Canarias, que es un mercado cautivo, eso hay que decirlo, Y desarmado, consumidor de los productos y de los excedentes comunitarios y de todo lo que se importa, donde se importa absolutamente todo, insisto, Canarias no tiene ni siquiera la soberanía alimentaria que establece la FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas para la alimentación. Ni siquiera eso. ¿Qué pasa? Que un día hay cualquier problema, porque claro, estamos basando nuestra economía en el sector terciario, en el turismo, pero el turismo, nadie se ha dado cuenta que el turismo es un factor frágil, es un sector frágil, está supeditado a muchos factores que no controlamos en origen, y esa es la realidad. O sea, los turoperadores son los que manejan el cotarro, y todo eso es lo que está pasando en Canarias. Ya Ramón me tocó mi punto débil, el turismo. De toda la industria que pueda haber en el mundo, el acero, el petróleo, cualquier industria de esa, contamina. Se contamina el aire, se contamina las aguas, pero técnicamente se puede resolver. Pero el turismo es la peor de toda la industria, porque contamina el alma del pueblo, los pudre por dentro. Nosotros estamos podridos por dentro por el turismo. Nosotros no pensamos, nosotros estamos como en un hotel de paso, estamos de vacaciones aquí. Y ese modelo es una forma destructiva. Y le voy a contar una cosa muy sencilla. Yo tengo un amigo colombiano que era un hombre muy brillante, donde trabajaba. Y teníamos esa discusión cuando yo estaba en Caracas. Y llegamos a un punto que no nos poníamos de acuerdo. Él decía que el turismo era bueno y yo decía que no. Vale. Pero un día me llama y dice, siéntate ahí que vamos a hablar del turismo. Y digo, bueno, pero ya tú sabes cuál es mi opinión. Dice, no, siéntate ahí. Dice, mira, de vacaciones se fue y cogió un tour que iba a Miami, de Miami salía un jet que pasaba por el lago, por el Salto Ángel, que es un salto muy grande que hay en Venezuela, y la gente iba a ver aquello. Y luego llegaban al aeropuerto de San Félix, y allí, que era en la zona del oriente, y después de allí, en una guagua, iban a visitar lo que es Canaima, que en el lenguaje de los indios se llama espíritu maligno, pero es una belleza que hay. Junto con los turistas iban unos indios